Echeverría. Ortiz. El envío cerca del punto penal. ¡Cabezazo! Matías Echeverría. Metía la cabeza. Buen envío de Ortiz. Y también el cabezazo de Echeverría. Sí, del poderío ofensivo que siempre presenta los equipos paraguayos. Y los dos seguramente con la pelota quieta van a tener oportunidades. La primera fue por el lado de la selección guaraní con el cabezazo de Echeverría. La pelota pasó bastante cerca. La primera emoción fuerte del partido en esta final. Pérez. El toque atrás. Atención que aparece Acosta. Perdón, era Echeverría. Este es Acosta. Desde Santísima Trinidad, Itapúa. Juan Tonio obra Costa Pera. Juega con Mazacote, que se deshace de la marca de dos hombres prácticamente. Va persiguiendo Fernando Buick. Recupera Echeverría, que come un Tobileski, me parece. Ahí va peleando por allí. Aldo López y Pedro Vera son franqueños. Al Chino López lo teníamos desde esa zona, pero Cis. Pelota al área. seguía poco tiempo para la recuperación, es cierto, no se juega el tiempo normal de 45 minutos. Pero va saliendo la selección guaraní. Toca y toca atrás la pelota en su propio campo. Se largó nomás el segundo periodo de este partido. 0-0 todavía el juego. Arnulfo Beitar. ¿Recuerdan aquel equipo el equipo de Manizales? Este es Arnulfo Beitar, el 3 de Colombia. Echeverría. Cristian Silver está viendo el partido desde Villarrica. Se reporta, Te dije que hay gente en Villarrica viéndonos, Landolfi. Se reporta y así que enviamos. Señora Chucarro y el señor Pilo Vera. González. ¿Sabe quién se reporta? ¿Quién? Desde Santaní. Ah, mire usted. Fabio Escobar. Ah, muy bien. Fabio Escobar también. Sí, está tomando mate. No terminar en la primera posición dentro del grupo y asegurar presencia en el partido que va el segundo partido en esta mañana aquí en la ciudad de Luque. En la unidad técnica, señora Chucarro y el señor Pilo Vera. Más la primera tarjeta amarilla. Giancarlos Julia Dosa para Matías Echeverría. El toque de la... Uno a cada equipo. Queda uno más entonces en Colombia. Los equipos de ¿Cuánto Chile queda? ¿Hay y tiempo? Paraguay, por favor. Juan Vélez, lo vio a Castañeda. Cierre defensivo oportuno de Matías Echeverría. Le da la ventaja a la selección guaraní para la final. Y con este resultado sí clasifica.